Interrumpimos la programación habitual para ofrecerle una noticia de última hora a nuestra amable audiencia. Se nos reporta un verdadero estado de emergencia al sur de Ciudad Tribal. Nuestro corresponsal en el lugar de los hechos nos habla de un gran incendio en el bosque conocido como el Encinar. Se reporta que el fuego ya abarca gran porcentaje del lugar. Se desconoce hasta el momento cómo fue que se originaron las llamas. Sin embargo, múltiples testigos afirman que poco antes del siniestro, cerca del área tuvo lugar el avistamiento de un sujeto muy extraño. Hasta el momento se tiene poca información acerca de este presunto sospechoso, solo se sabe vestía una bata blanca de laboratorio e iba acompañado de un Pokémon bastante singular. Uno de los testigos asegura que fueron estos dos individuos quienes comenzaron el incendio. De confirmarse estos datos, se estaría hablando de un enorme desastre ecológico provocado de forma premeditada, lo que hasta el momento implica una devastación sin precedentes en la región de Yoto. Seguiremos informando de acuerdo a cómo vaya fluyendo la información. Gracias. No sería capaz de describir mi grado de felicidad en aquel momento. Finalmente me habían entregado a mi primer Pokémon. Se trataba ni más ni menos que de un bello ejemplar de Nidoran macho. Desde el momento en el cual lo tomé entre mis brazos, grandes pensamientos y expectativas inundaron mi mente. Mis sueños se proyectaron tan alto que no pude esperar más, así que partimos de inmediato hacia nuestra primera aventura. Me despedí y nos marchamos enseguida. Comenzamos nuestro entrenamiento en la hierba alta. Unas cuantas batallas ganadas nos llenaron de confianza, así que continuamos avanzando hacia el sur, hasta que sin darnos cuenta, llegamos a la entrada del Encinar. He escuchado muchas cosas acerca de este lugar, pero vaya, ahora Nidoran está a mi lado. ¿Qué podría salir mal? Desde pequeño se me enseñó una frase: no hagas nada que pueda provocar la ira del guardián del Encinar. Ok, supuse que mientras no hiciéramos mucho ruido todo estaría bien, así que comenzamos a caminar a través del espeso bosque. Casi de inmediato nos topamos con diversos Pokémon de tipo bicho y planta. Sin embargo, mi fuerte Nidoran tuvo un excelente desempeño, pues los Caterpies fueron pan comido, los Barras eran débiles y muy lentos, mientras que por otro lado éramos inmunes a los picotazos venenosos de los Weedles. Debido a esto, seguimos adentrándonos más y más en el Encinar, pues buscábamos mayores retos, o por lo menos, toparnos con algún Pokémon raro, y fue así que en algún momento de nuestra exploración, después de tanto caminar, me pareció ver algo por el rabillo del ojo. Definitivamente se trataba de un Pokémon salvaje que se había ocultado rápidamente detrás de los árboles. Nos apresuramos a seguirlo, pero el muy cobarde huyó volando. Por lo tupido del bosque y las extensas sombras, no fui capaz de identificar a dicho Pokémon. Sin embargo, algo era innegable, no se parecía a nada que yo hubiera visto antes, así que decidimos ir tras él de inmediato. Definitivamente en este punto, nuestra presencia en el bosque era bastante notoria, pues la persecución nos llevó a adentrarnos muy profundamente en el Encinar, y por lo tanto, comenzamos a despertar y alborotar a varios Pokémon, debido al escándalo que estábamos haciendo, así que dispuesto a acabar con esto de una vez por todas, le ordené a Nidoran embestir con todas sus fuerzas a ese escurridizo Pokémon. Nidoran obedeció y se lanzó con un potente ataque que hubiera bastado, de no ser porque aquel raro Pokémon logró esquivarlo en el último segundo, haciendo que Nidoran se siguiera de largo hasta impactar con un enorme árbol. El golpe fue tan fuerte que varias hojas y ramas comenzaron a caer, un par de Hoothoot salieron volando despavoridos. Miré a mi costado y por fin pude echarle un vistazo de cerca a ese enigmático Pokémon. En efecto, se trataba de una especie sumamente rara, quizá hasta desconocida por el hombre. Yo lo hubiera descrito como un pequeño duendecillo verde con alas y antenas. Esto me resultó sumamente extraño. Sus ojos eran relativamente grandes y azules, pero lo más raro del asunto era ver a un Pokémon tipo planta con alas. Estaba claro que nos habíamos topado con una verdadera rareza en el Encinar. Sin embargo, el muy descarado aprovechó para perderse entre los arbustos que se encontraban justo al costado de un pequeño santuario de madera, así que sumamente enojado grité: «Oh no, ni lo pienses, no escaparás». Fue en ese justo instante cuando algo grande y pesado cayó del árbol que habíamos golpeado con anterioridad. Imaginen mi sorpresa cuando me di cuenta de que se trataba de un enorme pineco. «Vaya, vaya, no tenemos tiempo para ti», fue lo que dije, pero en ese momento me percaté de que Nidoran se había colocado delante mío, como si se dispusiera a protegerme.
protegerme. En primera instancia no comprendí su comportamiento, sino hasta que lo escuché gruñir. ¿Qué sucede, muchacho? Le pregunté. Fue ahí donde me percaté del estado alterado de nuestro oponente, pues aquel pineco se encontraba sumamente enojado por la forma tan brusca en la que lo bajamos del árbol. Recuerdo haber escuchado alguna especie de zumbido, seguido de una intensa luz procedente del Pokémon tipo bicho. Muy tarde me di cuenta de que ese maldito pineco estaba a punto de usar el movimiento autodestrucción. Eso era lo que Nidoran trató de advertirme. La explosión fue ensordecedora. Nidoran saltó enfrente de mí para tratar de protegerme del impacto. Básicamente él recibió el daño que me correspondía a mí. Él absorbió todo el daño. Aún así salí disparado hacia atrás. Di volteretas hasta que finalmente choqué con el tronco de un árbol. Recuerdo haberme golpeado fuertemente la cabeza, de modo que quedé tumbado en el piso completamente maltrecho. A partir de aquí todo fue muy confuso. Estoy seguro de que perdí el conocimiento por varios minutos. Cuando desperté traté de incorporarme pero no pude. Lo único que logré fue voltearme boca arriba. Giré mi cabeza buscando a mi querido Pokémon, pero no lo vi. En cambio, vi fuego. Seguramente la tremenda explosión inició un incendio, el cual ya estaba comenzando a tomar fuerza. Me di cuenta de que estábamos en graves problemas, pues, ¿cómo iba a huir de las llamas y el humo? Pero más importante aún, ¿cómo demonios iba a encontrar a mi pequeño Nidoran? Quizá fue la adrenalina o la desesperación, no lo sé, pero logré incorporarme. Me desplacé hasta llegar al punto de la explosión. No quedaba nada de pineco, en su lugar la hierba comenzaba a arder. Miré a mi izquierda y no vi nada, y miré a mi derecha y, esperen, ahí, justo detrás del santuario, se veía un pequeño cuerpo tumbado. Nidoran. Aquí estoy, ya voy, solo resiste. Caminé trabajosamente hasta que caí sobre mis rodillas y me desvanecí. En ese momento, todo se puso negro, volví a recobrar el conocimiento, pero, ¿cuánto tiempo me había quedado inconsciente esta vez? El calor proveniente del fuego era abrasador. Definitivamente las llamas habían tomado mucha fuerza. Mientras yo estuve tumbado en el suelo, el humo me sofocaba, no podía parar de toser. Hice un último esfuerzo y comencé a arrastrarme hacia donde estaba Nidoran. Las llamas ya lo habían alcanzado, las sofoqué como pude. Me ocuparía después de las quemaduras. La pregunta era, ¿cómo demonios saldríamos de aquí? Entonces todo se puso negro nuevamente. Solo recuerdo recobrar el conocimiento por intervalos cortos de tiempo, pero ciertos fragmentos quedaron grabados en mi memoria. Por ejemplo, una suave y fresca brisa. Después me volví a desvanecer. Enfrente de mí había un pequeño ser de color verde. Tenía grandes ojos y rasgos finos. Recuerdo que me miraba con extrañeza. Volví a desmayarme. Giré mi cabeza. El santuario ya no ardía. Volví a dormir. Nidoran, ¿dónde estás? Traté de gritar, pero volví a perder el conocimiento. Ahora me encontraba en un lugar completamente diferente, pero alcancé a ver al pequeño ser de color verde marchándose. Volaba hacia el interior del encinar, donde el incendio ya había sido controlado. Al estirar mi brazo, pude tocar el cuerpo tumbado de Nidoran, entonces me desmayé. Entramos apresuradamente a la sala de urgencias. Sobre la camilla se encontraba mi pequeño Nidoran. Sus heridas eran de evidente gravedad. Estaba completamente inconsciente, apenas si respiraba, pero lo más preocupante era que había sufrido una considerable pérdida de líquido vital. Yo por otro lado todavía no podía creer la situación en la que nos encontrábamos. De forma innata miré hacia el cielo y dije, Dios, no, por lo que más quieras, no lo permitas. No se suponía que esto terminaría así. La enfermera me apartó y me dijo que ella se haría cargo a partir de ese momento. Se me hizo un nudo en la garganta, ni siquiera fui capaz de decirle que se lo encargaba mucho, solo me limité a dirigirme a la sala de espera. Perdí la noción del tiempo a tal grado que no me di cuenta de que ya habían pasado un par de horas. Finalmente la enfermera salió, su rostro me lo dijo todo, eran malas noticias. Ella se acercó y preguntó, ¿pero qué tipo de batalla tuvieron? ¿Y por qué tardaron tanto en llegar al centro Pokémon?
Tunidoran a duras penas sobrevivió, pero se encuentra muy grave, pareciera que le pasó un tren encima. Jamás había visto a un Pokémon tan herido, o con ese tipo de quemaduras. Ni siquiera quiero hablar de todos los huesos rotos, o del hecho de que perdió un ojo y una de sus extremidades. Me da mucha pena decirte que Tunidoran no podrá volver a caminar debido al daño que sufrió en la columna. De hecho ahora se encuentra estabilizado, pero solo porque contamos con los equipos necesarios para lograrlo. Básicamente respira con ayuda de una máquina, y es todo lo que puedo hacer por el momento. En cuanto mejore un poco, si es que lo hace, necesitaremos trasladarlo a mejores instalaciones. La rehabilitación no fue posible, severas quemaduras en gran parte del cuerpo, la pérdida de un ojo, pero sobre todo, la imposibilidad de caminar. Esas fueron las atroces consecuencias de nuestra primera aventura. Como era de esperarse, yo estaba devastado, pues sabía que mi Pokémon no merecía nada de lo que había ocurrido. Salí a tomar un poco de aire para aclarar mis ideas. Esto no podría terminar así, tenía que encontrar la forma de corregirlo, de enmendarlo. Recordé que antes de que se me metiera en la cabeza la idea de ser un entrenador Pokémon, mi gran pasión siempre había sido la ciencia. Yo sentía una profunda admiración por la ciencia y la tecnología. Así fue como me di cuenta de que esa era la clave. Sería así como sacaría adelante a Nidoran. Aquel día encontré un nuevo propósito, hacer todo lo que fuera necesario para tratar de corregir las cosas mediante la ciencia, pues era la única solución que yo veía en el horizonte. Sin embargo, había un pequeño problema. La región de Johto no era precisamente el lugar más avanzado del mundo. De hecho estábamos bastante rezagados respecto a otras regiones. Por lo mientras, lo que yo necesitaba con urgencia ahora era un mentor, un maestro, pues requería aprender lo más que pudiera. Me urgía obtener los conocimientos que me permitieran reparar, quise decir, curar a mi amado Pokémon, y necesitaba hacerlo cuanto antes. Mi primera búsqueda me llevó hacia un viejo hombre que vivía en Pueblo Azalea. Su nombre era César. Aunque su área de especialidad eran las Pokéball, César accedió a ayudarme cuando vio el deplorable estado de Nidoran. El viejo artesano manufacturó una especie de arnés metálico y una prótesis, que aunque improvisados y burdos, eran funcionales. Este hombre era un genio, pues dicha estructura permitía que Nidoran se mantuviera de pie, pero más importante aún, lo ayudó a desplazarse, ya que el dispositivo contaba con un par de ruedas traseras. La calidad de vida de mi Pokémon había mejorado sustancialmente, pero para mí esto no era suficiente. Estaba seguro de que el mecanismo podía mejorarse, optimizarse, perfeccionarse. Fue por eso que decidí quedarme una temporada trabajando con aquel hombre. Fue en las semanas siguientes cuando escuché algo sumamente interesante, pues la pequeña nieta de César solía hablar mucho de su padre, el cual se encontraba trabajando en una compañía de vanguardia llamada Silph S.A., cuya matriz se encontraba en la región de Kanto. Esto captó mi interés inmediatamente, pues era de todos sabido que la región vecina era mucho más avanzada que la región de Johto. Nosotros nos encontrábamos a muchos años de lograr los avances científicos y tecnológicos que Kanto ya disfrutaba. En aquel momento tomé la decisión de mudarme a aquel sitio sin importar el costo. Sin embargo, había un par de problemas. En primer lugar, la frontera estaba cerrada, y en segundo lugar, mi Pokémon era prácticamente un inválido. ¿Cómo haríamos entonces un viaje tan largo y peligroso? El panorama no era nada alentador, pero bueno, ¿quién dijo que sería sencillo? Cruzar la frontera para llegar a la región de Kanto fue toda una proeza. Trasladarme de Puerto Carmín a Ciudad Azafrán fue agotador, pero llegar a Silph S.A. y que me cerraran la puerta en la cara fue decepcionante por decirlo menos. Dijeron que rehabilitar a un Pokémon lisiado no representaba ningún beneficio lucrativo para ellos, así que me retiré, jurando nunca volver a ese lugar. Posteriormente me hospedé en un hotel de Ciudad Azulona, donde puse manos a la obra para investigar acerca de otro lugar, donde si pudieran y quisieran ayudarme. Fue así como me enteré de la existencia de los laboratorios en Isla Canela. Sin embargo, la distancia que tendríamos que recorrer en esta ocasión era sumamente considerable, y me di cuenta que si no encontrábamos ayuda en ese lugar, este largo viaje habría sido en vano. Estaríamos varados en una tierra que no era nuestro hogar, rodeados de gente que nos había dado la espalda, al menos hasta ahora. Debido a esto, mi mente estaba intranquila, mi estrés era evidente.
constante, y un fuerte resentimiento iba creciendo dentro de mí, pero traté de ocultarlo para que Nidoran no se preocupara. Sin embargo, él estaba perfectamente consciente de nuestra situación y de los malos resultados que habíamos obtenido hasta el momento, así que hice el esfuerzo por sonreír y le prometí que todo estaría bien. Me encantaría ayudarte, muchacho, pero la carga de trabajo en mis investigaciones me deja sin tiempo para echarte una mano. Solo puedo desearte buena suerte. Aquella fue la negativa más amable que recibí en los laboratorios de Isla Canela, donde era más que evidente que todos los científicos trabajaban en algo gordo y confidencial. Poco pude alcanzar a escuchar en los pasillos, pero entre murmullos descubrí que se trataba de algo relacionado con el tema de la clonación. En fin, totalmente desquebrajado emocionalmente, tomé a Nidoran y me dispuse a marcharme, pero fui detenido por un sujeto que me dijo lo siguiente: espera, tal vez yo pueda ayudarte, pasa rápido, no dispongo de mucho tiempo. Por primera vez desde que César nos ayudó en la región de Yoto, alguien más nos tendía una mano. Este hombre de ciencia tenía por nombre Tobías. Él era sumamente reservado y enfocado en su trabajo, el cual consistía en dos proyectos que llevaba a cabo de forma paralela. Uno era referente a la regeneración de Pokémon antiguos a partir de fósiles, y el otro era algo relacionado a la creación de un Pokémon artificial. Sorprendentemente, aún con todo esto, él hizo espacio en su apretada agenda para ayudarnos. Verlo trabajar era fascinante, lanzaba tantas ideas, que era difícil tomar nota de todas. Me explicó su plan a seguir y me dejó trabajar a su lado en este tercer proyecto, que consistía en implantes cibernéticos, la fabricación de una prótesis, un mecanismo auxiliar para la columna, un implante de ojo derecho y una coraza metálica para sustituir el tejido dañado alrededor del cuerpo de Nidoran. Todo eso sería posible con la tecnología que teníamos a la mano, así que pusimos manos a la obra. Finalmente, después de tanto tiempo, desde aquel accidente en el encinar, por fin Nidoran volvía a ser totalmente autónomo, pero Tobías me hizo una importante advertencia: lo que hicimos en el laboratorio desafía cualquier pronóstico médico que se haya realizado hasta la fecha. Lo que logramos aquí es, a falta de un mejor término, antinatural, es decir, rebasa por mucho cualquier proceso de la naturaleza o la medicina. A lo que quiero llegar es, Nidoran ahora es mitad máquina, mitad Pokémon, por lo que, de acuerdo a mis cálculos, se ha vuelto imposible predecir con exactitud lo que resultaría si tu Pokémon evoluciona. ¿Qué obtendríamos a partir de una transformación tan profunda? No lo sé, por lo que solo me queda decirte que debes tener mucho cuidado de aquí en adelante, y que por mi parte es todo, pues necesito regresar a mis proyectos originales. Después de esto le supliqué que me dejara quedarme con él como su ayudante, pero él se negó rotundamente, diciéndome que nunca se había considerado a sí mismo como un maestro, pero si lo que yo requería era un mentor, solo podía recomendarme buscar a un viejo científico huraño que vivía en Pueblo Paleta. Todos lo conocían como el Profesor Oak. Nuestra última parada era un pequeño lugar llamado Pueblo Paleta. Comparado con toda nuestra travesía, el camino parecía ser bastante corto y sencillo, así que nos dispusimos a partir de inmediato. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Además, si aquel viejo científico se negaba a compartir sus conocimientos conmigo, no pasaría gran cosa, pues Nidoran y yo emprenderíamos el viaje de regreso a Yoto. Aquella tarde conseguimos aventón y zarpamos, de modo que en poco tiempo finalmente llegamos a tierra firme. Miré a lo lejos, y vi que más allá de una pequeña zona de hierba alta se veían algunas casas. Caminamos a través de la maleza, hasta que en determinado momento mi pierna derecha de atoró con algo. Traté de liberarme pero no tuve éxito. Fue en aquel instante cuando Nidoran se puso delante de mí para protegerme y comenzó a gruñir. Inmediatamente sentí una especie de déjà vu. La última vez que habíamos estado en una situación parecida, todo resultó muy mal. Fue entonces que aproximadamente una docena de extraños Pokémon nos rodearon. Eran pequeños seres cubiertos por una especie de enredaderas enmarañadas. Debo admitir que ya de por sí me encontraba bastante asustado, cuando algo jaló de mi tobillo derecho. Ahora todo tenía sentido. No me atasqué por accidente, sino que había sido atrapado por los tentáculos de uno de estos Pokémon tipo planta. Fui jalado y arrastrado hacia la
orilla, mientras que los Tangela se lanzaban sobre Nidoran. Mi mente, que siempre había sido ágil para tratar de encontrar soluciones a cualquier tipo de problema, se había quedado completamente paralizada por el miedo. Imágenes y amargos recuerdos de este último año bombardeaban mi mente. Se suponía que todo mejoraría a partir de hoy, que esta sería la mejor época de nuestras vidas, y por lo contrario, de la nada, las cosas se volvían a complicar. Lo último que recuerdo haber visto era el semblante de Nidoran al darse cuenta de nuestra situación. Después de eso, un Tangela me golpeó la cabeza, y todo se puso negro. Pude abrir mis ojos tiempo después. Mi cuerpo yacía en el suelo boca arriba. Creo que me desmayé. Eché un vistazo a mi alrededor. Solo veía la hierba moverse bruscamente debido a una gran pelea. Todo se puso negro otra vez. Recobré el conocimiento. Algo me jalaba y arrastraba por el pantanoso terreno. Todo se oscureció. Despertí. Atrás podía verse una docena de verdosos cuerpos tirados, esparcidos en lo que bien pudo confundirse con una pequeña zona de guerra. Alguien seguía arrastrándome. Todo se puso negro. Cuando recobré el conocimiento me encontraba en una enorme habitación. Traté de incorporarme pero no pude. Solo logré gritar: ¿qué sucedió? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Nidoran? Supongo que mis gritos fueron bastante fuertes, pues una pequeña niña llegó de inmediato, se asombró de verme consciente y corrió a buscar a alguien. Solo alcancé a escuchar las siguientes palabras: abuelo. El chico por fin despertó. Aquel viejo hombre era el famoso Profesor Oak. Al parecer él había cuidado de mí, y ahora me ponía al tanto de la situación. Me dijo que mi Pokémon se encontraba bien, pero al contármelo, en su rostro pude apreciar un gesto inconfundible en los hombres de ciencia como nosotros. Era el gesto de la duda, la incertidumbre. En fin, esperé a que me contara todos los detalles de mi actual situación. Después de eso yo contestaría todas sus preguntas, pero primero lo que el viejo relató fue lo siguiente: fuimos atacados por la horda de Tangelas que habitan al sur de Pueblo Paleta. Me contó que de hecho, la zona había sido cercada años atrás, debido a que en el pasado, ahí tuvo lugar un incidente bastante turbio con estos extraños Pokémon. Bueno, después de la emboscada, Nidoran me defendió con uñas y dientes, aunque a decir verdad, su desempeño en batalla se vio severamente potenciado por los mecanismos e implantes cibernéticos que había adquirido recientemente en Isla Canela. No pude evitar recordar lo que vivimos aquella vez en el encinar, donde Nidoran se vio rebasado por la situación, pero en esta ocasión todo había sido muy distinto. Resulta que mi aguerrido Pokémon se lanzó contra sus enemigos con una poderosa embestida, que había sido amplificada por los propulsores con los cuales ahora contaba, de modo que perforó a nuestros agresores con su mortífero cuerno metálico, golpeó, rasgó y lanzó por los aires a cuanto oponente se le puso enfrente. Tras vencerlos a todos, se dispuso a ayudarme, pero para ese momento él ya había acumulado bastante experiencia en batalla, más de la necesaria de hecho, por lo cual no me sorprendió su inminente evolución en un poderoso Nidorino, pero no cualquier Nidorino, sino uno mitad máquina, mitad Pokémon, dos mundos fusionados por medio de la transformación que tuvo lugar durante la evolución, tal y como Tobias había predicho días atrás. Después de este suceso, mi Pokémon me llevó arrastrando hacia el norte, hasta que finalmente llegamos a Pueblo Paleta. Quizá fue porque quedó fascinado con el aspecto y desempeño de Nidorino, quizá fue porque se compadeció de nosotros, o incluso, pudo ser solo porque en realidad sí estaba buscando auxiliares. Como haya sido, el Profesor Oak me aceptó como su ayudante, así que de algún modo u otro, finalmente habíamos llegado a casa. Fascinante, esa era la palabra que mejor describía la investigación del Profesor Oak. Aquel científico trabajaba en un proyecto sumamente ambicioso. Se trataba del prototipo de la Pokédex, la cual pretendía ser una enciclopedia virtual portátil que registraba todos los datos de un Pokémon determinado y que almacenaría la información de todas las especies descubiertas hasta la fecha. Fue ahí cuando me di cuenta de que había sido un total acierto venir a la región de Kanto, todo había valido la pena. Sin embargo, también me di cuenta de otra cosa: la visión del viejo se quedaba muy corta. Él había diseñado la Pokédex como una herramienta, pero por otro lado, yo no podía ignorar su enorme potencial como un arma, la mejor y más sofisticada de las armas.
A lo largo de los siguientes meses tuvimos acaloradas discusiones al respecto, pero él siempre se negó a siquiera considerar mi visión. Fue por eso que no me extrañé cuando el profesor entregó las 2 Pokédex terminadas a un par de mocosos de Pueblo Paleta, en lugar de entregárnoslas a alguno de sus ayudantes. Ambos niños partieron de inmediato a recorrer la región y a registrar toda la información en la Pokédex. Mientras los niños hacían el trabajo de campo, los ayudantes del profesor Oak fuimos enviados a cumplir con otras partes de su investigación. Para ese entonces yo ya conocía gran parte de Kanto, así que no me fue difícil desplazarme a lo largo de los pueblos y ciudades de la región, siempre un paso delante de los 2 chiquillos, siempre monitoreando el desempeño de aquel par de mocosos, que los hacía tan especiales. ¿Por qué Oak les confió el trabajo de su vida a 2 niños sin experiencia? Fue porque eran muy inocentes como para dar mal uso a la Pokédex. Puedo entender lo del nieto del profesor, pero ¿y el otro chico? En fin, yo siempre he sido inteligente, y logré ver el lado positivo de la situación. A ellos les tocó hacer el trabajo pesado, ellos reunirían toda la información a como diera lugar, de forma gradual la información siempre estaría ahí, los datos estarían puestos sobre la mesa en todo momento, listos para que alguien, como por ejemplo yo, llegara y los tomara tranquilamente, pues a lo largo de su viaje nos toparíamos en ciertos puntos clave de la región de Kanto. Todo pintaba bien, solo había un pequeño problema: ¿dónde podría yo almacenar dicha información? Ya que no poseo una Pokédex. El profesor Oak había sido muy ingenioso, encomendó partes distintas del proyecto de la Pokédex a cada uno de sus ayudantes, secciones totalmente inconexas de la investigación a cada persona, todo con el fin de que ninguno de nosotros fuera capaz de armar todo el rompecabezas por sí solo. Brillante profesor, lo admito, pues esto provocó que yo pasara semanas ideando la forma de armar mi propia Pokédex. Fue en algún punto de mi trabajo en campo, que se me encomendó entregarle una MT a los mocosos. Sin embargo opté por quedármela, pues descubrí algo, ya que al haber pasado mucho tiempo estudiando a Nidorino, razoné que todo Pokémon puede aprender un máximo de 4 movimientos, pero, ¿y si el Pokémon contara con una memoria más amplia que le permitiera almacenar un número mayor de movimientos? La ventaja en batalla sería formidable, así que me puse a trabajar en este proyecto, haciendo modificaciones en el hardware y el software de Nidorino, hasta que finalmente lo logré. Esto solo era el principio, pues sin darme cuenta también había resuelto mi problema original, y Nidorino era la clave, siempre lo fue, su condición antinatural, su estado parcialmente artificial era la respuesta. La instalación de un disco duro adicional en su cabeza me ayudaría a almacenar todos los datos de la Pokédex, identificación del objetivo, movimientos, ventajas y desventajas, naturalezas, etc. Mi Pokémon se había convertido en el arma perfecta, pero eso no era todo. Como sucede siempre con la tecnología, esta se puede mejorar, se puede actualizar, y a Nidorino todavía le restaba una evolución. Sonreí mientras sacaba de mi mochila otro objeto que no entregué en su momento a Rednia Blue. Se trataba de una piedra lunar. El tiempo pasó y los 2 chiquillos llegaron a la Liga Pokémon, de hecho ambos se coronaron campeones. Vaya, después de todo, el profesor Oak tuvo razón al elegirlos a ellos. Sin lugar a dudas, ambos se habían convertido en los entrenadores más fuertes de la región, y aunque Red terminó exiliándose voluntariamente, aún quedaba Blue. Me da igual, pues al haber un nuevo campeón, las regiones de Kanto y Yoto de cierto modo se unificaron, pues la frontera fue reabierta. Esto me permitiría regresar a mi tierra natal, pero antes de partir, aún me quedaba un pendiente: debía charlar con mi mentor, el profesor Oak. Siendo sincero, nunca subestimé al viejo realmente, y tuve razón, pues fue él el que llamó a mi puerta. El anciano no era ningún tonto, me conocía, y de cierto modo siempre sospechó de mí, por lo que me había estado vigilando todo este tiempo. Oak sabía que yo partiría pronto, así que fue a confrontarme antes de que me fuera. Siempre lo admiré, pero esto me hizo idolatrarlo, pues era un hombre muy valiente pese a su avanzada edad. Me reclamó airadamente haberme aprovechado de su confianza, me reprochó haber plagiado su trabajo, me llamó inmoral y antiético por haber utilizado a mi Pokémon para dicho fin.
Cuando terminó, me limité a sentir con la cabeza, tienes razón Oak, siempre la has tenido, eres un gran científico, y un buen hombre, esa es la razón por la que me iré, pues nuestras convicciones son opuestas, y nuestras metas distintas. Él me interrumpió y me preguntó, ¿y cuál es tu meta? A lo que yo le contesté, la venganza, la retribución. En ese momento mi Pokémon se puso delante de mí, su fuerte gruñido aterrorizó a Oak, se puso pálido mientras retrocedía poco a poco, él miraba perplejo hacia arriba, como cuando un niño mira a un adulto antes de ser reprendido, pues mi Pokémon era de gran tamaño. Semanas atrás Nidorino había evolucionado en un enorme, poderoso, mejorado y letal Nidoking, armado hasta los dientes. El viejo no tuvo de otra más que hacerse a un lado, así fue como Nidoking y yo nos dirigimos hacia el sur de Pueblo Paleta, mientras ambos mirábamos hacia el extenso mar me dirigí por última vez a mi antiguo mentor con las siguientes palabras, no ambiciono ser el más grande científico o el mejor entrenador, no busco la felicidad, no me interesa el dinero. Hice una pequeña pausa, pudimos escuchar el sonido de las hojas arrastradas por el viento, solo anhelo la venganza Oak. Aquel primer día, cuando partí a mi aventura junto a Nidoran todo cambió, pues nos topamos con un mundo Pokémon lleno de peligros. Ese día nos definió, pues desde entonces, en lo único que pienso es en que no volveremos a tener miedo de los peligros del mundo, sino que el mundo nos temerá a nosotros, ¿sabes? Tú me tendiste la mano después del incidente con los Tangela, ellos nos atacaron porque no nos temían, y eso me enoja, me desquicia, Nidoking. Adelante, mi Pokémon se dirigió a la hierba alta que se ubicaba al sur del pueblo, todo esto mientras Oak me gritaba que me detuviera. Entonces Nidoking alzó su brazo derecho, el cual además de tener unas terribles garras metálicas, también venía equipado con una especie de cañón. El ataque que él utilizó fue un potente lanzallamas, todo comenzó a arder, los mugrosos Tangela trataron de huir pero el fuego los alcanzó a todos. ¿Lo ves Oak? A esto me refería, mis carcajadas eran la banda sonora que acompañaba al incendio. Lamentablemente tuvimos que partir rápidamente, pues el profesor Oak tomó su teléfono y llamó a su nieto Blue. Huimos rápidamente por el mar, después de todo, un barco ya nos esperaba para llevarnos al próximo puerto, así es, regresaríamos a Yoto, pues si había un lugar que merecía arder por completo, ese sin lugar a dudas era el encinar.